Han estado saliendo muchos videos de niños que no están prestando atención a su alrededor por estar pegados a su celular o tablet, casi como si estuvieran hipnotizados al dispositivo desde edades muy tempranas. Sin contar que cuando le quitan sus dispositivos hacen un escándalo y rabietas nunca antes vistas. Mi hija con 6 meses llorando por el celular. Dame, mi amor, eso no es para ti. El teléfono no es para ti. No, no. A esto se suma el contenido brain rot, un contenido vacío, absurdo, que parece no brindar ningún enriquecimiento cognitivo tanto para los más grandes, pero lo más preocupante es para los más pequeños, para la generación alfa, la nacida entre 2010 y 2024, pasando desde CoComelon cuando son pequeños, a Skibidi Toilet años después y finalizando con memes absurdos cuando son más grandes. Lo que ha dado como resultado, según muchos medios y autores afirman, que estemos frente a la primera generación que es menos inteligente que sus padres, un fenómeno nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Qué tan cierto es que las nuevas generaciones se están quedando más tontas? ¿Qué tan dañino es el brain rot en todas sus formas? Porque puede que la tecnología realmente esté causando un daño irreparable. O por otro lado simplemente estamos exagerando y le estamos echando la culpa a la tecnología de un montón de problemas, al igual que hemos hecho durante toda la historia desde Platón hasta el siglo XX. Y que, como afirman otros autores, las nuevas generaciones siguen siendo más inteligentes que las viejas, solamente que no en todas las categorías de inteligencia. Hay evidencia de ambas posturas y en este video vamos a repasar ambas en el nombre de la ciencia. Me leí un montón de papers y artículos para intentar dar una respuesta a las preguntas que hice, y el tema es más denso y más complejo de lo que parece. Pero antes quiero darle muchas gracias a los miembros y a los Patreons que hacen que el canal pueda seguir adelante, porque me han demonetizado varios videos, así que muchísimas gracias. Ahora sí, comencemos con el video. Pero antes de meternos de lleno a la psicología y a la ciencia del brain rot, cabe preguntarse qué es el brain rot. Y para esto vamos a ver un poco de historia. Ponce que hacen país, noticiame por favor. El primer uso registrado de brain rot fue por Henry David Thoreau, donde en su libro Walden de 1854 criticaba el declive de los estándares intelectuales. En mis tiempos los niños eran más vivitos para la wea, básicamente. Henry afirmaba que las ideas complejas estaban siendo menos valoradas y comparó esto con la pobredumbre de la patata cerca de su época. Luego, siglo después, en 2007, usuarios de Twitter utilizaron el término brain rot para describir programa de cita, videojuegos y pasar el rato en línea. Luego esto pasó un meme de Discord por el 2020 a usarse como el término que escribimos hoy, o como lo define la Oxford University Press, que lo definió como palabra del año, por cierto, hace poco: el supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente visto como resultado del consumo excesivo de material, particularmente contenido en línea, considerado trivial o poco desafiante. También se aplica a cualquier cosa caracterizada como probable de causar dicho deterioro. Ahora, en línea con lo anterior, muchos lo asocian no solamente con ver contenido trivial, sino también con contenido corto. También en línea con el doom scrolling, o simplemente es como estar como mono scrolleando día y noche, asumiendo que tiene efectos cognitivos negativos en las personas, sobre todo en los más jóvenes. Y en línea con la temática de este video, la generación alfa. Por lo mismo, la doctora Adriana Benítez, profesora asociada del Departamento de Neurología de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston, hace la analogía con contenido enriquecedor que puede haber en internet como Visual Politics, Santolaya, o alguna charla interesante, lo que sea, o un video de Profi Mix. Puede ser un alimento sano y nutritivo, o como pueden ser unos huevitos estrellados con papitas en la freidora de aire. Qué delicia, weón. Pero por otro lado hay contenido vacío, el brain rot. Los memes de brain rot italiano, Skibidi Toilet o estos memes absurdos que no tienen ningún sentido ni ningún enriquecimiento intelectual o cognitivo, se podría equiparar a la comida chatarra. Y al igual que la comida chatarra, no hay mucho problema si consumes muy de vez en cuando. No pasa nada si te comes un pastel o una papita Lay's de vez en cuando, una vez a la semana o cada 2 semanas. Pero si es todos los días, a cada hora, al levantarte por la mañana, al estar viajando al colegio o al trabajo o a la universidad, mientras estás en tus actividades y hasta antes de ir a dormir, significa que estamos teniendo un problema muy grave y muy denso. Y si ese problema se está dando desde la primera infancia, uy, parce, es algo muy peludo. Y bien como señala este artículo, mete en un problema grande a sus consumidores: deterioro cognitivo, fatiga mental y un patrón similar a la adicción. La naturaleza del contenido, siendo de alta estimulación sensorial, daría una sobrecarga cognitiva, luego fatiga y finalmente dando origen a una disminución de la capacidad de concentración y procesamiento. Esto se hace evidente cuando vemos las series más populares consideradas brain rot, las cuales por lo menos de lo financiero han sido un éxito. CoComelon, por ejemplo, que tiene ya casi 200 millones de suscriptores, 1400 videos y 1900 millones de visitas. De hecho, su productora se vendió por $3.000 millones. Baby Shark, según Forbes, estaría recaudando $183.000 al mes. Y Skibidi Toilet, el meme legendario que se apoderó de internet, estaría recaudando $23 millones al año. La mayoría de estas series muestran escenas hiperestimulantes y, como expuse en videos anteriores, donde a veces no superan los 3 segundos por escena, algo que se puede hacer mucho contraste con otra serie de antaño como Pista de Blue o La Exploradora. Y con las anteriores no estamos contando con el brain rot italiano, Bombardero Cocodrilo, Tralero Tralá, Chimpanzini Bananini y toda la sarta de memes
absurdos y sin mucho sentido que inundaron internet, pero por sobre todo inundaron el contenido corto del celular de los más pequeños. No muy distinto al Skibidi Toilet, donde un ejército de inodoros con cabezas de hombre luchaban con hombres trajeados con cámara en lugar de cabeza, y qué raro es citar eso, pero así es esta serie. Videos que tenían millones, pero millones de visitas. A esto se le suma que hay una jerga tanto de la generación alfa como también de internet en general, que es una jerga brain rot. En habla inglesa es Skibidi, Rizo, Hayo o cosas así. En habla hispana podría ser basado, o el pro, cree que, el sigma, el simp, un montón de palabras así. Y también ahora se suma ChatGPT, que es una herramienta gloriosa que sirve para un montón de cosas, hasta para terapeuta, pero hace que tanto nueva como viejas generaciones, pero sobre todo las nuevas generaciones en el colegio, mantengan el esfuerzo cognitivo al mínimo, al punto de muchas veces tener nota máxima, tener un 7 en Chile o un 10 en el resto del mundo, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente poniendo unos prompts adecuados en ChatGPT y ya. Lo que ha tenido como resultado cosas bastante interesantes como el mediático estudio del MIT, de que básicamente nos quedamos más imbéciles es que le damos un mal uso a ChatGPT, y yo creo que en una semana vamos a profundizar en un video, atentos. Pero profe, ¿hay evidencia científica de que todo esto esté pasando? Así es, sí la hay. De hecho, una gran parte parece estar confirmando los daños del brain rot y de la sensación que te da consumirlo. Si nos vamos a páginas de divulgación, el brain rot supuestamente causa distintos deterioros cognitivos. Inspire Health Network, por ejemplo, habla acerca de reducir la capacidad de atención, fatiga mental, disminución de la memoria, más ansiedad y estrés. Y a modo de introducción para el capítulo 2, varios estudios indican esto. Un estudio de 2 Press con jóvenes de 18 a 27 años correlacionaron más uso de redes y peores funciones ejecutivas como planificación, resolución de problemas, toma de decisiones y memoria. Una revisión del World Psychiatry Journal concluyó que el exceso de tiempo en entornos virtuales se asocia con una reducción de sustancia gris vinculada al control de impulso y la toma de decisiones. Y este otro estudio llegó a la conclusión de que más pantalla en la primera infancia se asocia con problemas del desarrollo, como retraso en la comunicación y la resolución de problemas a los 2 años. Otras investigaciones han llegado a relacionar que adolescentes que pasan más tiempo frente a las pantallas pueden ser más propensos a experimentar problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos negativistas desafiantes, así como síntomas físicos relacionados como dolor, mareos o náuseas. Otros estudios han encontrado cosas muchísimo más graves, porque lo que acabamos de repasar es apenas una pincelada de todo lo que te puede hacer el brain rot, porque este nuevo tipo de contenido puede estar pudriendo el cerebro de los más pequeños, generando una especie de adicción, aislamiento y pérdida de la realidad. Pero antes de pasar al segundo capítulo, te quiero pedir que te suscribas con mi hamstercita bella, hermosa, preciosa. Suscríbanse, profe Mix, que quiere llegar a los 200.000 antes de fin de año para seguir divulgando las ciencias del comportamiento humano. La mayoría de ustedes no están suscritos, me lo vio, si no se suscriben, así que se podrían suscribir, es gratis, no hay impuesto. Así que por favor suscríbanse. Me están reemplazando, creo que tendré que tomar cartas en el asunto. Y ahora sí, en conjunto con mi amigo Monini Platanini, comencemos con este video. Como vimos en la intro, los casos de niños que están frente a una pantalla mientras ignoran por completo su alrededor de carne y hueso está siendo bastante común, y yo creo que cada persona mirándose alrededor, en el metro, en un cumpleaños, en donde sea, va a notar ese mismo patrón. Y lo curioso es que no solamente pasa en las generaciones más pequeñas. Según algunos datos, la mitad de los adolescentes pasan 4 horas o más frente a las pantallas al día, y las estimaciones globales sugieren que los adultos pueden estar en línea un promedio de más de 6 horas al día. Recuerden siempre que todas mis fuentes están en la descripción. Y para más remate, este estudio recopila tiempos de gente aún más pequeña y llega a dar más miedo aún. Niños de 8 a 12 años pasan en promedio 5.5 horas diarias frente a pantallas, excluyendo lo académico, y adolescentes de 13 a 18 años alcanzan 8.5 horas diarias. Para más remate, cabe considerar que durante la pandemia el tiempo de pantalla aumentó un 52%. Y esto se vuelve más problemático aún si consideramos lo que plantea este artículo que ven en pantalla. Básicamente que la tecnología no afecta por igual en todas las edades, ya que en la infancia, al ser una etapa de desarrollo, la afectación puede ser mucho peor, pudiendo afectarla en desarrollos clave como la adquisición de habilidades lingüísticas, sociales y atencionales. Esto debido a que los primeros años de vida tienen distintas características clave del desarrollo, como una mayor plasticidad sináptica debido a que el cerebro está en desarrollo. Esto significa que los estímulos ambientales tienen un peso mucho más fuerte que en otras etapas de la vida. Y esto, el mismo artículo repasa cómo puede ser una explicación para las múltiples consecuencias que revisó y expuso. Numerosos estudios han encontrado que el uso intensivo de pantallas y medios digitales se asocia con problemas de atención o con síntomas tipo TDAH. Esto no solamente sucede en niños, sino que en adultos también pasaría, sobre todo por la multitarea mediática. Al cambiar constantemente de foco entre diferentes dispositivos y aplicaciones, se correlacionaría con baja memoria de trabajo, menor rendimiento académico y disminución en funciones ejecutivas. Además, también está la reducción de inteligencia emocional y habilidades sociales, debido a que el contacto cara a cara en edades tempranas es crucial para aprender a reconocer emociones, empatizar y regular la interacción social. La introducción excesiva de pantalla durante esa etapa sensible
posibles podría limitar estas oportunidades. También está el aislamiento social percibido. Paradójicamente, a pesar de que las redes sociales prometen conectar, su uso intensivo se relaciona con mayor sensación de soledad y desconexión, probablemente porque esté desplazando las interacciones reales por las virtuales, sin contar también las comparaciones ascendentes, sobre todo en Instagram, que bueno, ya hemos tocado en varios videos el tema de Insta. También está el impacto del desarrollo cognitivo y cerebral infantil. El uso temprano de pantallas en niños pequeños puede interferir con el desarrollo de lenguaje y funciones ejecutivas. Distintos estudios ya han encontrado que mayor tiempo frente a pantalla muestra menor desempeño en pruebas de lenguaje, y la reducción del tiempo de lectura en favor a pantalla afecta la adquisición de vocabulario y la capacidad de autorregulación cognitiva. También están las alteraciones de sueño, que esto ya muy conocido por todos, tanto para los más pequeños como para los más grandes también, debido a que la luz emitida por las pantallas LED altera el ritmo circadiano, al reducir la secreción de la melatonina, una hormona clave para inducir el sueño, lo que desplaza al ciclo sueño-vigilia a horarios más tardíos. Y esto es un dato crucial porque el mal dormir no es un problema menor, afecta la memoria, la atención, la toma de decisiones y se asocia con un riesgo aumentado de deterioro cognitivo y cambios estructurales en el cerebro y un montón de trastornos mentales también, porque para la salud mental el sueño es crucial. Y ojo que el estudio anterior no refirió a nada al brain rot como tal. Brain rot, ¿por qué lo pronuncio tan mal? Bananini, ¿me puede ayudar? Pero el estudio anterior, como les dije, hablaba de la tecnología como tal. Pero ya aterrizando a videos cortos, por lo menos, no al brain rot específicamente, pero solo videos cortos, ya a poco vamos a ir llegando al brain rot en la academia. Este artículo expuso una encuesta súper interesante donde incluía afirmaciones como: mi vida se sentiría vacía sin videos cortos, y no poder videos cortos sería tan doloroso como perder un amigo. Ya, hermano, te fuiste al chancho, eso ya está acuático. Curiosamente, los investigadores descubrieron que quienes sentían mayor apego a los videos cortos presentaban diferencias notables en la estructura cerebral, cositas relacionadas a materia gris con la corteza prefrontal y el cerebelo, pero no quiero indagar tanto en eso para no aburrirlos. Después, en otro estudio expuesto en este artículo, se habla de cómo otras zonas involucradas que reflejan diversos problemas en los participantes con mayor adicción. Básicamente y en sencillo, el simplemente ver videos cortos o el ser apegado al consumir ese tipo de contenido, digamos que simplemente no te deja impune con un cambio cerebral probablemente negativo. Y eso no es todo, porque lo que nos expone este artículo pone esto mucho peor. Este estudio quería ver todos los efectos negativos que podían causar las pantallas y el contenido de baja calidad, mejor dicho, por lo que se concentró en los efectos dañinos como sobrecarga cognitiva, desensibilización emocional, debilitamiento de la memoria de trabajo, reducción de la concentración, afectación a la planificación y a la toma de decisiones. Una revisión rápida de estudios de 2023 y 2024 y se incluyeron 37 en total, así que hay varios estudios incluidos en esto. Lo primero que se encontró fueron alteraciones cognitivas. El consumo excesivo de contenido digital de baja calidad afectaría la memoria de trabajo, la atención sostenida y la capacidad de concentración. También en funciones ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones. También está el impacto emocional y psicológico, haciendo que los individuos se habitúen a estímulos rápidos e intensos, haciendo que respondan menos a contenidos relevantes en la vida real. También se asoció con un incremento de síntomas de ansiedad y depresión. Como posibles explicaciones se encontraron tres conductas digitales nocivas. Primero, el doom scrolling, definido como la atención compulsiva de desplazarse por redes sociales o sitios de noticias centrados en contenidos negativos. Aunque esto da una sensación temporal de estar informado, sus efectos son dañinos. Aumentaría la ansiedad, el estrés y el estrés traumático secundario, colocando al individuo en un estado de hipervigilancia también. También está el zombie scrolling. Se refiere a navegar pasivamente en redes sociales o páginas web sin un propósito claro. Esto produce un estado de desconexión o disociación, sin intencionalidad consciente. Y tercero está los bucles de compromiso en redes sociales. Plataformas como TikTok, Instagram o Facebook emplean interfaces visuales llamativas y notificaciones constantes, comparables con las máquinas tragamonedas digitales. Y para que el video sea aún más interesante, repasemos cómo ciertos artículos intentan medir el brain rot en una escala de medición como este que van a ver en pantalla. Por estudio como esto es que volví a tocar el tema del brain rot, porque cuando yo hice los videos anteriores de brain rot y generación alfa no estaban, porque honestamente el fenómeno del brain rot está siendo tan poderoso que la academia se está poniendo al día con esto, y como en el estudio que vamos a ver a continuación, loco, que de verdad es una delicia porque pues, lleva a la academia el brain rot. Pero bueno, pasemos con el estudio. Este artículo es hermoso y qué ganas sería de hacer un estudio con esto, pero bueno, uno no es investigador, es divulgador. Primero que nada, define el brain rot como la dificultad de procesar información, disminución de la atención, memoria y habilidades sociales. Como no había un instrumento hasta ese momento, estos tipos decidieron crear uno. Se compone de una escala de 18 ítems en 4 dimensiones, las cuales vamos a repasar en continuación. Está primero la sobrecarga cognitiva, el cognitive load, el cual representa la dificultad para procesar información y mantener la atención cuando el cerebro está sobreestimulado por exceso de contenido digital. Ay, me trabé. Está también la fatiga cognitiva. Esta explica síntomas como insomnio, cansancio mental, dolores físicos, olvidos y disminución del rendimiento asociado al uso intensivo de pantallas. También tenemos la emulación. Esta captura la imitación de tendencias y conductas virales como una búsqueda de aceptación social. Y también la despersonalización, para finalizar, la cual describe el distanciamiento de la vida real y la dificultad para diferenciar lo virtual de lo presencial, lo que impacta negativamente los vínculos afectivos y la identidad.
En línea con esto, este otro artículo también utilizó otra herramienta para medir el brain rot, pero esta vez lo quiso conectar con la felicidad. De verdad, esto es muy interesante también, ya que en el marco del artículo la felicidad o bienestar subjetivo surge como un posible factor protector. Ojo con esto. Y en efecto se llegó a los resultados de que el bienestar subjetivo previene los efectos negativos del brain rot, como todos los efectos negativos que hemos repasado anteriormente, que son distintos y se miden distintos, pero a grandes rasgos son parecidos. Ya que según los autores, la felicidad fortalece la capacidad de gestionar emociones negativas frente al uso digital. ¡Pum! Así de corta. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que si bien a la generación Z se le dio el atributo de ser la generación más ansiosa y hasta veces depresiva, lo malo es que la generación alfa está pronta a quitarle ese título. Así que es probable que la felicidad no nos pueda ayudar tanto a esas personas por estas veces, o al menos durante estos tiempos. No solamente por los efectos negativos que vimos recién, sino también por la otra cara del brain rot, cuando ya juega como factor social dentro de las culturas de los más pequeños. Ya hemos repasado en varios videos que está casi de moda el tener algún trastorno de personalidad o algún padecimiento psicológico, no solo por la falta de identidad, sino también por el hecho de ser justificativo o explicativo para algún malestar que puedan tener las personas. Sin embargo, el gran problema con esto es que esto puede intensificar o cronificar el malestar, al ponerle la etiqueta a algún trastorno a las personas, casi haciéndolos quedar en un bucle de pesadumbre. Aunque eso ya viene hace años con Tumblr, pero bueno, creo que eso puede quedar bueno para otro video. Coméntalo si lo quieres. A esto también se le puede sumar otro hecho fundamental, el que está surgiendo una cultura súper tóxica en torno al brain rot y sus jergas. Palabras como Meow, Moget o cosas por el estilo del looks maxing reflejan una nueva obsesión de los más jóvenes por priorizar el atractivo físico ante todo, aunque sea dañino para tu salud mental en general. Sin contar que esto también les da paso y las primeras pistas a los más pequeños para entrar a las ideas incel más radicales como la Black Pill, que ya lo he repasado en otros videos. Sin contar con que ya looks maxing es una máquina de generar inseguridad en los más jóvenes, haciéndote fijar en cosas que antes de entrar a ese mundillo no te fijabas si no sabías que tenían importancia. Y por el lado de las mujeres, las cuales siempre han tenido problemas con el físico, internet y la cultura, digamos que internet le cronifica y le intensifica el problema y la inseguridad respecto al físico. Gracias a Tumblr e Instagram, por tanto, pero ahora gracias a TikTok y a las redes sociales que promueven el brain rot, también se están promoviendo tendencias efímeras. No solamente darle más importancia al físico con lo estético, con las e-gear o con las Kuromi, sino también está dando paso al sobreconsumo gracias a la moda de contenido corto que se están creando. Que armarios nuevos, que tintes, que nuevas personalidades cada semana según la moda que aparezca. Las Coquette fue una en su tiempo, esa hiperfeminidad rosada que hizo que las tiendas que vendían huevas rosadas también, esa delicadeza y delgadez extrema que estaba poniéndose de moda nuevamente. O una un poquito más oscura, la Mob Wife era, la cual glamoriza el maquillaje pesado, las pieles y las joyas. Aunque, y este dato es bastante interesante, que se quedó otro video, ex esposas reales denuncian que esto hace una romantización de violencia y riesgo. También todo esto último da para otro video, loco, así que si quieren seguir eso, suscríbanse y denle like a este video y coméntenlo. Si bien lo anterior no tenemos tantas formas de medirlo en estudios porque académicamente y metodológicamente sería súper difícil de ver realmente esa causa-efecto entre estas culturas y el comportamiento de las personas, podríamos buscar correlaciones, pero de ahí a buscar una causalidad costaría mucho y quizá no financien estudios como esos. Pero lo que sí sabemos es que las generaciones más pequeñas, la generación alfa por ejemplo, está teniendo igual o hasta más problemas de comportamiento y trastornos de ánimo. Este estudio pretendía examinar las asociaciones entre tiempo de uso de pantalla total y por tipo de uso y síntomas de salud mental en adolescentes en Estados Unidos. Esto en un contexto donde los adolescentes son un 50% más propensos a tener un episodio depresivo mayor en comparación con principios de los 2000. Los datos recolectados que presentaré a continuación son de 10.000 adolescentes de 9 a 10 años al inicio, seguidos hasta 2 años después. El análisis mostró que no todos los usos tienen el mismo peso. Los videos como YouTube y el streaming están fuertemente asociados con depresión, ansiedad, síntomas somáticos, TDAH, ODD y conducta. Los videojuegos se asociaron con depresión, síntomas somáticos y TDAH. El videochat se asoció con depresión y TDAH. La mensajería de texto se asoció con depresión y las redes sociales no se halló una asociación significativa, probablemente porque los participantes eran demasiado jóvenes para un uso intensivo. El estudio también encontró que más horas de tiempo frente a pantallas se asociaron prospectivamente con mayores síntomas de dimensiones de salud mental como depresión, ansiedad, TDAH, síntomas somáticos y ODD. La asociación más fuerte fue con síntomas depresivos, lo que refuerza la evidencia previa que había documentado la relación entre depresión y exposición a pantallas en adolescentes. Además, como señala este artículo, hay algo muy importante que decir. La generación alfa es la generación más consentida, materialista y con tendencia al placer inmediato. Sobre todo porque muchos, si bien no nacieron en las mejores épocas de prosperidad financiera, dependiendo del país donde lo veas, pero sí en cuanto a mayor estabilidad y con un piso de bienestar mínimo, a diferencia de generaciones anteriores donde a veces no había ni siquiera agua potable o un baño en tu casa. Aunque si hablamos de Argentina y Venezuela, ya quizá acá me la estoy echando, así que perdona a mi hermano argentino y venezolano. Además de la gran mayoría ser hijos deseados y planeados, y eso no es un factor tan chico, siendo también concebidos a edad
edades avanzadas de los padres generalmente. A diferencia de hace décadas atrás, donde el embarazo adolescente era mucho más común, ahora ha disminuido bastante, sobre todo en Latinoamérica. Y ahora, para ir cerrando este video, quiero repasarle este artículo de Psychology Today, que es bastante interesante. Quiero repasar algunas ideas. El autor afirma algo clave que se puede resumir en una frase: la crianza sobreoptimizada y la previsibilidad impulsada por la tecnología están debilitando la resiliencia emocional de los niños. La certeza constante priva a los niños de la ambigüedad necesaria para desarrollar habilidades para resolver problemas. Básicamente que el mundo es tan previsible para los niños y le hacen absolutamente todo, cualquier problema se lo resuelve papi, que están siendo generación de cristal. Eso quiere decir el tipo, eso quiere decir el autor. Y algo de cierto es lo que dice. La incertidumbre se está alejando de la vida diaria de los más pequeños. El GPS le dice exactamente dónde ir y en cuánto tiempo van a llegar. Los calendarios familiares digitales muestran cada momento de cada día. Las aplicaciones meteorológicas desglosan el pronóstico por hora. Y ahora ChatGPT le ayuda a casi cualquier cosa legal que quiera hacer. El neurocientífico Angus Fletcher dice que programas como Paw Patrol podrían estar haciendo más daño que bien. ¿Por qué? Porque son muy predecibles. Porque se puede predecir todo más sencillo. Los niños no están aprendiendo a pensar críticamente y a adaptarse. El resultado, una generación que lucha por tolerar la ambigüedad, resolver problemas de forma independiente y asumir riesgos emocionales. Algo a lo que casi nunca están acostumbrados. Y justamente de todo eso viene la ansiedad. Pero, como pueden estar escuchando de fondo esa clásica música del canal, es la musiquita de una sección que habíamos tenido abandonada un poquito en estos últimos videos. Y si estamos exagerando, no solamente porque durante milenios, loco, desde Platón, que hay registro de que estas personas se llevan quejando de las nuevas tecnologías y que las nuevas generaciones son peores y no respetan a sus mayores, no como en mis tiempos que a los adolescentes que faltaban el respeto los colgábamos de los cocos y les quemábamos el poto. Además de que muchos de los estudios catastróficos no suelen indicar causalidad, sino más bien correlación entre efectos negativos y el uso de pantallas, pero correlación al fin y al cabo. Sin contar con que muchos de esos efectos son reversibles fácilmente y que hace años casi el mismo escándalo del brain rot se tuvo con Google y se tuvo también con el correo electrónico. Damas y caballeros, sean bienvenidos al penúltimo capítulo de este video y si estamos exagerando, estos niños de hoy. Pero antes te quiero presentar mis asesorías. Estoy asesorando youtubers para que puedan vivir de su sueño lo más pronto posible. Ya hace un año y medio estoy viviendo YouTube y lo que aprendí en 10 años te lo intento transmitir en una llamada y en un acompañamiento continuo de tu canal. Tengo distintos servicios para distintos presupuestos, pero el más importante y el que más me gusta es en el que te acompaño hasta que alcance los 10.000 suscriptores. Puede que sea 6 meses, un año, 2 años, yo no te abandono hasta que alcance los 10.000 subs. Así de simple. Puedes contactarme por mi Instagram o mi correo, pero ahora sí, vayamos con el último capítulo de este video. Creo que hay mucha gente que debe pensar como esta persona. ¿Qué pasa en este mundo, weón? ¿Por qué los cabros hoy día son tan amariconados, conchetumare, y no se amachan? Esta percepción se podría explicar gracias al efecto niño de hoy. Esto yo lo he repasado bastantes veces en otros videos, pero básicamente para no repetir lo mismo y siempre, este efecto trata de que la gente en áreas donde es competente o habilidoso, como la lectura o el deporte, por ejemplo, si alguien es bueno para jugar a la pelota o para leer mucho, suele encontrar que las generaciones más jóvenes son peores en esas actividades, o suele percibir. En cambio, en actividades que son competentes, por ejemplo, son malos carpinteros, encuentra que las generaciones nuevas son iguales o simplemente parecidos o hasta quizá mejores que las viejas generaciones. Por ejemplo, un admin de Discord puede pensar que las nuevas generaciones son malos para los videojuegos o algo parecido, pero que para el deporte y el sexo los nuevos niños son unos promiscuos o pasan teniendo sexo o pasan haciendo deporte o que simplemente son iguales a las generaciones anteriores. Va por ese lado. Esto sumado a lo que expone Jen Twang en este glorioso estudio que se hizo, donde repasa cómo ciertos roles de adulto se están aplazando hacia varios años posteriores. Roles de adulto como tener una pareja relativamente estable, relaciones sexuales, consumir alcohol, trabajar cobrando un salario, salir y viajar sin tutores legales o conducir vehículos. Esto puede indicar que las necesidades de ser adulto cambian y que aparte el tiempo prolongado para alcanzar esos hitos que muchas veces requieren plata para independizarte, requieren también una cierta madurez emocional, otros factores culturales, etc. Todo eso se está postergando hace años después. Y este caso es curioso porque no se mide, por ejemplo, las habilidades en tecnología o las habilidades y el desarrollo de competencias especializadas en ciertas áreas del conocimiento, algo que muchas veces en décadas anteriores no era necesario para adquirir un buen sueldo. Y si hablamos de habilidad en tecnología, nos vamos a dar cuenta de que mucha gente mayor que puede ser muy inteligente y que puede aprender muy rápido cualquier otra habilidad, pero en tecnología se quedan en cero, parce. Por otro lado, para plantar la semilla de la duda, un pánico similar se vivió hace años atrás con el correo electrónico. Este estudio afirmaba que el uso del correo electrónico reducía el coeficiente intelectual más que el cannabis. Ese hallazgo fue el resultado de una consultoría de un día que un psicólogo realizó para Hewlett Packard. Más tarde declararía que la presentación exagerada de este trabajo se convirtió en una pesadilla de su vida. Además de una encuesta sobre el uso de correo electrónico, el psicólogo realizó un experimento de laboratorio de un día en el que se demostró que 8 sujetos tenían una capacidad reducida para resolver problemas cuando aparecía la alerta de correo electrónico en su pantalla y su teléfono sonaba.
pasaban. Posteriormente escribió: se trata de un efecto de distracción temporal, no de una pérdida permanente del coeficiente intelectual. Otros, en contra de mi consejo, hicieron comparaciones con fumar marihuana y perder el sueño. Qué triste cuando la ciencia se combina con la prensa, parce. Qué gonorrea, parce. Y también, hace casi 20 años, The Atlantic publicó en una portada, en un artículo que preguntaba: ¿nos está volviendo Google estúpidos? En un contexto donde se afirmaba que Internet iba a pudrir nuestras frágiles mentes. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Tanto los cambios cerebrales perjudiciales como la reducción de materia gris pasan embarazadas y adivinen, posteriormente después del embarazo comienza a regenerarse. El cerebro es muy plástico, como descubrió este señor neurocientífico y culturista que hizo historia en la ciencia. Qué ídolo más grande, weón. En otro estudio ha pasado lo mismo, se ha descubierto que los efectos perjudiciales de la tecnología posterior a unos días sin uso simplemente desaparecen, haciendo el caso como del detox de dopamina, algo que sí se podría decir que sí sirve bastante. Y esto es más cuático, como diríamos en Chile, más duro de ver con Cocomelón, que muchos padres han notado que cuando le quitan Cocomelón a su hijo, los hijos empiezan a hablar, empiezan a explorar más. Si bien al comienzo quizá pueda haber escándalo o quieren ese estímulo, siempre quieren ver los monos, como decimos en Chile, pero hay varios testimonios que hablan acerca de que, claro, cuando le quitan Cocomelón empiezan a hablar, empiezan a adquirir habilidades en las cuales se habían retrasado. Y lo otro, como ya se pueden imaginar, muchos de los estudios que repasé en la primera mitad del video son correlacionales. Y ya saben, el mantra que repito constantemente en este canal: correlación no significa causalidad. ¿Fueron primero los síntomas depresivos o el uso de pantallas? ¿Fue primero el deterioro cognitivo o el consumo de brain rot que causó una cosa u la otra? Y alguien dirá: pero es obvio, pero es obvio. Sí, pero no. La ciencia muchas veces va en contra de lo que creemos comúnmente o de lo que uno puede decir del sentido común. Y para ser mucho más certero hay que evidenciar los estudios con causalidad. Eso puede ser con estudios experimentales, que esto no exponen causalidad, pero sí nos dan un resultado mucho más confiable que son los estudios longitudinales. Pero bueno, no me quiero desviar mucho en eso, sobre todo más si tenemos en cuenta que muchas veces el uso de celular y consumo de contenido corto es un mecanismo para afrontar el estrés, y eso en síntomas depresivos y en salud mental puede, eso sí que se ve mucho más enrevesado. Y para qué hablar de las correlaciones de bro science o de la cuñado science, de que el iPhone se inventó en 2007, después los años posteriores los síntomas depresivos aumentaron mucho, por lo tanto el iPhone, la tecnología y las redes sociales se cagó a la generación. Oye, ya, puede haber algo de verdad en eso, puede ser como un indicio o una hipótesis para algún estudio o algo mucho más riguroso, pero sacar conclusiones tan fervientes y tener esa creencia tan intrincada en tu persona simplemente por una correlación que puedes ver como de ojo no sirve, o por lo menos no es científicamente riguroso. Y lo que yo al menos pretendo con este canal es que siempre pensemos la vida y nuestra percepción de las cosas de la manera más científica posible. Y otra cosa importante, los estudios que hablan de que la tecnología puede beneficiar no son tan sexys, o cuando no declaran efectos negativos en el bienestar, como este. Es fome, no dan ganas de mostrarlo ni de leerlo, ¿para qué mentir? Porque yo en mi canal también hago mismo, pongo el título un poco negativo, aunque después en el video repaso y digamos que matizo todo más, por lo que este tipo de estudios van a ganar menos presencia en la prensa y en la cultura popular. O como este también ve beneficios potenciales de la tecnología de la salud mental, como para la memoria, razonamiento, decisiones, atención o memoria de trabajo, cuando se le da un uso correcto. Otro cuestionamiento que quiero hacer: ¿es la atención dividida realmente mala? Algo que se le ha cuestionado mucho a la tecnología es cómo ya no nos podemos concentrar en una sola cosa, pero el problema es que muchas tareas requieren esa acción dispersa. No le va a decir a un garzón que se tiene que concentrar en una sola cosa, loco. Como Byung-Chul Han criticaría a este filósofo que es tan citado y querido por algunos. Esto es una señal del declive de la narrativa. Los lectores modernos han perdido la capacidad de conectar profundamente con la narrativa. La mirada larga, lenta y persistente que permite la ensoñación y la verdadera distracción ha sido reemplazada por una atención hiperconcentrada en un flujo constante de información. Como resultado, la narración está en crisis. ¿Cómo me aburre Byung-Chul Han, hermano? Porque como dato, Byung-Chul Han no sacó ningún dato, ningún estudio para eso. A él le encanta hacer hipótesis y teorías sin casi ningún dato y sin proponer ningún experimento, porque bueno, es filósofo, no científico. Está bien, ya es postmoderno también parece. Aunque si hablamos de atención como tal, ya cambia bastante, de la voluntad que uno tiene para concentrar la atención cuando quiere. Ya tengo un video exclusivo para Patreons y miembros de cuestiones si la atención realmente ha estado disminuyendo en estos tiempos. Lo invito a verlo y a hacerse Patreons o miembros. Pero bueno, sigamos con el video y el efecto Flynn. Y es hora de hablar del efecto Flynn, que estoy seguro que varios de ustedes conocen. Según este artículo, el efecto Flynn fue identificado por James Flynn en los años 80, cuando demostró que los puntajes del CI, el coeficiente intelectual, habían aumentado de manera consistente en diversos países a lo largo del siglo XX, con un ritmo aproximado de 3 puntos por década. Este hallazgo fue revolucionario porque desafiaba la noción de que la inteligencia era una capacidad estática e inmutable. Hay distintas hipótesis de por qué sucede, como genética y ambientales, pero después lo vamos a repasar. Porque ahora quiero
quiero ir a lo más importante, que es que las nuevas generaciones siguen creciendo en IQ según varios metaanálisis y revisiones. Lo más cabrón de lo cabrón, sobre todo el metaanálisis como este que ven acá, donde se puede ver que sí, las nuevas generaciones siguen creciendo en IQ. Ah, pero profe, mira hasta el 2010 nomás, no tienen en cuenta la pandemia, cómo la tecnología se fue expandiendo. Ya sí, tienen razón, me pillaste. Porque por ejemplo acá hay un estudio que habla acerca del efecto Flynn negativo, que ya se pueden imaginar que es la viceversa, que es que las generaciones nuevas se estancan o disminuyen en inteligencia. Pero como este mismo estudio aclara, hay muchísimo más estudios que hablan acerca de que el efecto Flynn se mantiene. Sin embargo, lo que se han encontrado en varios países ricos, sobre todo los nórdicos, es que el efecto Flynn se ha estancado o ha disminuido ligeramente. De hecho, en la pandemia busqué información, busqué alguna revisión sistemática, algún metaanálisis y no encontré mucha información, por no decir que no encontré ninguno que hablara acerca de eso directamente. Pero lo que sí se puede analizar y se puede dar alguna hipótesis en línea con las hipótesis o teorías que también se dan de por qué sucede el efecto Flynn, donde la más fuerte son la mejor alimentación y la nueva complejidad educativa de la educación. En base a esto, puede que los países ricos ya estén llegando a un techo, donde ya esa mejora no se puede dar más, sino que ya llegaron a una mejora tope con eso, y simplemente el efecto Flynn se va a ir dando en países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Permiso, mi gente, voy a sacarme esto. Sin contar que, como dice Heiner Rinderman en Cognitive Capitalism, que la economía requiere cada vez más expertise y cada vez una élite intelectual más capacitada, lo que ha hecho complejizar la educación. Sin contar también lo que dice este autor que ven en pantalla, que ahora no me acuerdo el nombre cuando estuve escribiendo el guión, que es que la inteligencia también influye en el nivel socioeconómico. O como él decía, dime de qué colegio vienes, la ocupación de tus padres y se podrá decir el nivel de tu inteligencia. Loco, el libro es muy polémico, pero está lleno de evidencia. Así de simple. Y tengo entendido que esto es más por lo que dijo un profesor, más que por algo que investigue por cuenta propia, que es que el único apartado de inteligencia donde las nuevas generaciones están decayendo es la memoria. Las nuevas generaciones tienen mejor capacidad de abstracción, por ejemplo, pero son menos cultas. Ahora la pregunta es si es que tenemos Google y ChatGPT al acceso literal instantáneo con un celular con internet, ¿realmente la memoria es tan importante? Porque si no se usa tanto, ese espacio se puede aprovechar para otros procesos cognitivos que quizás sí son más necesarios. Le dejo ese planteamiento para que piensen y me respondan en los comentarios. Y ahora, profe, ¿qué hago? ¿Qué pensamos entonces? No sé qué pensar, profe. Yenemix no subió video dando una opinión acerca de cierto tema, así que yo no tengo opinión. Las nuevas generaciones son más tontas, más inteligentes, más que. Bueno, en mi humilde opinión voy a intentar darle un resumen y una perspectiva más crítica con todo esto. Y sobre todo, qué pueden hacer si es que tienen un hijo, un sobrino pequeño, o si ustedes mismos son generación alfa. A lo largo de la historia de los homínidos, muchos de nuestros mayores desafíos han consistido en adaptarnos a nuevos tipos de entornos. Y eso es ser inteligentes. Este es simplemente un nuevo entorno en el que nos encontramos. Así que, aunque todavía puede recordar los números de teléfono de sus compañeros de instituto, los cerebros de los más jóvenes simplemente quedan libres para otras actividades. Lo primero que quiero repasar es, ¿y si el efecto Flynn no es tan fuerte? Por lo que investigué en Latinoamérica no hay mucho efecto Flynn inverso, un efecto Flynn negativo. Post 2020 no hay mucha info, pero antes de eso sí, las nuevas generaciones seguían creciendo en inteligencia. Lo que sí se notaba serían pérdidas de aprendizaje posterior al 2020 o en conocimiento, pero que no es lo mismo que inteligencia, para nada, es muy distinto. En ciertos países de Europa como Alemania o hasta en Turquía, que de hecho si no mal recuerdo también es Europa, pero bueno, no parece europeo, también se han podido ver que en ciertas áreas han disminuido. Así que lo mejor, en mi caso, y teniendo en cuenta de que si bien correlación no significa causa y no le podemos echar la culpa a la tecnología, sí hay que tener cuidado con esta, sobre todo cuidando el contenido que uno suele ver, que más adelante vamos a profundizar en esta idea que les planteo. Lo segundo, hay un lado que en mi opinión y en línea con otros autores sí es cierta, que es que la tecnología te quita tiempo que puedes invertir en otra cosa. El desarrollo cerebral requiere diversidad de exposiciones, como decía la de Cola. Cuando usas tu teléfono no obtienes estas otras experiencias. Estamos sustituyendo las interacciones humanas por interacciones artificiales y las interacciones artificiales carecen de la complejidad de la experiencia humana, las reacciones verbales, sensoriales y emocionales que tenemos después de interactuar con otras personas. Como humanidad, loco, somos grandes, hemos construido un imperio frente a las demás especies. Si se lleva masacre a alguna otra especie, ya, esa otra temática, pero como humanidad hemos construido una civilización pero fascinante. Esa grandeza que tenemos como humanidad es por actuar en conjunto, porque la selección natural premió el que trabajáramos en conjunto y el que trabajáramos como tribu. Y la humanidad y la civilización humana es una tribu gigante. La selección natural premió el mirarnos cara a cara, el sentir una amistad profunda, el reírte a carcajadas con tu amigo, tomarte unos mates mientras chismeas con tu tribu, o cuando le das un beso apasionado desnudo al amor de tu vida. La selección natural premió eso y lo estamos desaprovechando. Estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Tercero, por favor, veamos contenido enriquecedor.
No es lo mismo ver Cocomelon a pista de Blue, Dora la Exploradora, y no es porque sea vieja escuela y soy old school, mano mío, por eso Dora o Diego, no sé, sino que también ejemplos como Miss Rachel han hecho y se ve en TikTok de cómo ha hecho un cambio, sobre todo con los más bebés, de pasar de quedar como zombies con Cocomelon a moverse porque Miss Rachel lo incita a moverse, y verdad, aguante Miss Rachel, loco, lo incita a jugar, lo incita a un estímulo cognitivo mucho más superior que simplemente quedarse pegados y hipnotizados, de que no tenemos estudio de que esto sea así o de que Cocomelon perjudique, ya. Puede que no los tengamos aún porque se demora muchísimo en estudiar, y estudiar con bebés es muy engorroso, mucho más difícil, pero por prevenir no está de más ponerle un contenido que sí los haga mover, que lo estimule mucho más. Y para los grandes no es lo mismo doomscrollear como imbécil a ver contenido enriquecedores, a ver contenidos que te puedan motivar, que te puedan dar algunas ideas interesantes, que te puedan plantear ideas interesantes, o ver contenido como el mío, papi, ver contenido como el mío, suscribirse y hacerse miembro Patreon, o verte una serie en tu día a día. Así de simple, yo lo considero enriquecedor porque las series son parte de la cultura y parte de la experiencia humana. En lo personal, series me han marcado tanto que moldean mi persona, y eso lo considero enriquecedor. El arte es parte de la vida humana. La tecnología es una herramienta, depende de cómo le demos el uso, si va a ser bueno o mala. Un martillo te puede servir para construir una casa y una civilización completa a la larga, pero también sirve para matar y torturar a alguien. Censurar la palabra matar y torturar para el editor, por favor. Cuarto, e inspirado en este artículo que ven en pantalla, observa tu comportamiento. Empieza a ser consciente de tus hábitos, de cuánto tiempo le dedicas. Dile a Insta que te ponga alarma de cuánto contenido usas. Ponle límite de tiempo al uso de la tecnología de tus hijos, de los más pequeños, así lo deseas también. Empieza a ser más consciente de tus emociones y de lo que sientes cuando estás scrolleando, cuando dejas de scrollear, cuando te dan ganas de scrollear. Empieza a escribir esas emociones y a indagar en eso. Empieza a aceptar tus pensamientos y comportamientos, a hacerte responsable de ellos también. Si de la nada empiezas a procrastinar, acepta la responsabilidad de que lo hiciste y no te critiques, sino simplemente acepta de que lo hiciste mal, lo vas a hacer mejor, y a la siguiente vez tienes que ver cuál fue el origen de todo eso, cuál fue el origen de la emoción, y quizá en ese momento puedas vislumbrar y ver claramente qué fue lo que ocasiona eso. Hay que observar qué estímulos del ambiente o qué estímulos internos, que también son parte del ambiente si es que lo vemos de la perspectiva conductista, pero qué estímulos ambientales desencadenan en que nos den ganas de scrollear. Y también, como indica este otro artículo, tienes que enfocarte en distintas cosas para evitar los efectos nocivos de la tecnología, y acá sale el Dopamine Detox, y ya lo repasé en un video exclusivo para Patreons y miembros si es que quieres verlo y ver si es que realmente sirve y tiene evidencia científica. Pero básicamente ayuda un periodo para desensibilizar un poquito de ese estímulo y para poder controlar y observar mejor tu comportamiento y que no salga tan automático. También las mejoras clásicas de salud física como el ejercicio, una buena alimentación y un sueño adecuado, sobre todo con el tema del sueño, la tecnología puede perjudicar mucho, así que arreglar esas tres facetas puede ser lo mejor, sobre todo el tema del sueño. Loco, el tema del sueño y la tecnología no se llevan bien. Tercero, las intervenciones psicológicas. Obviamente no está de más ir a terapia, pero de repente esto se puede hacer por solitario porque no son problemas tan duros. Pero de repente si notas que cuando estás muy vacío o estás casi todo el día en el celular pasando de repente la barrera de las 8 o 9 horas, puede que haya algo más profundo dentro tuyo que quiere evitar simplemente scrolleando. Pero en el caso de que no sea tan grave, puedes intentar hacer mindfulness, que te puede ayudar mucho más a observar mejor tanto tus pensamientos como tus emociones y tu comportamiento en general. También la psicoeducación de cómo funciona todo tu comportamiento puede ayudar muchísimo. Y lo otro, el uso de ChatGPT para ayuda, sobre todo poniendo el prompt de que sea un psicólogo basado en la ciencia y en la evidencia, puede ayudar muchísimo a todo esto también. Y lo otro, la salud social, gente, la salud social. El gran problema de la tecnología es que puede reemplazar las relaciones sociales. Prefiero de repente estar en Insta y conversar por gente con chat que juntarte o hasta y hacerte una pequeña llamada. Prefiero una tarde en videojuegos, en online, jugando Fortnite, a que juntarte con la gente a hablar, a hacer una actividad, a ver cara a cara a la persona, a sentirla, a compartir intimidad no física, sino intimidad en cuanto a los temas que se hablan y a las cosas que se cuentan. Estamos reemplazando esas cosas por estas cosas. Por acá, por el Insta, por subir una fotito sin polera, a ver si cierta chica le da like. No, mi gente, hay más formas de socializar y sobre todo nos está quitando las formas más esenciales y humanas de socializar. Internet es hermoso, la tecnología es hermosa, gracias a esto estoy viviendo de YouTube y gracias a ustedes me están viendo ahora en este momento, pero si lo usamos mal pueden pasar cosas terribles. A las mujeres esto le ha perjudicado más, sobre todo cuando ya lo llevamos al plano de redes sociales, sobre todo por el tema de la comparación ascendente, las inseguridades que se pueden generar y muchas veces la promoción de las cirugías que puede haber, y ya hice un video acerca de esto, un video acerca de Instagram, así que lo pueden ir a ver ahora, se lo estoy dejando en pantalla, un video muy interesante. Si les gustó ese les va a encantar y vamos a profundizar más en las redes sociales y la afectación en la salud mental femenina. Lo espero en ese video.